Pues una vez más de regreso aquí en Radio Labio Provocativa Inteligente. Yo soy Francisco Maldonado con el señor Juan Andrés de Jacet. Le quiero decir que Radio Labio es provocativa inteligente y aquí nos dedicamos a mantenerte informada sobre autoayuda, política, finanzas, tecnología, temas para la familia e información que te ayude a ti, mujer hispana, a lograr igualdad en los Estados Unidos y el resto de los países hispanoparlantes. También invitamos a los hombres curiosos porque hemos hecho muchos programas que, si yo fuera usted, yo escuchaba esos programas. Le digo que la inversión vale la pena escuchar esos programas cuando hablamos especialmente de educación sexual y otras cosas que le conciernen a la mujer. Entre más la conozcas, más te va a redituar. Entonces, Juan Andrés, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Como dicen en mi rancho, allí en la Ciudad de México, sobre el muerto las coronas. Quiero hablar del día de hoy, Juan Andrés, de algo que es muy conocido, extremadamente conocido. Mucha gente lo ha conocido, lo ha utilizado tengo entendido yo, por más de 70 años. Se llama la oración de la serenidad. ¿Usted sabe qué es eso? A ver. La oración de la serenidad, lo voy a leer aquí, cómo va. Bueno, una vez que la encuentre. Yo me la sé de memoria, pero no quiero, es que está en inglés. Básicamente la oración de la serenidad dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Correcto. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Bueno, gente que ha ido a grupos de autoayuda y otros eventos religiosos, muchas veces se nos invita a aprender esta oración que le dicen oración de la serenidad. Yo quiero hablar de eso el día de hoy. Quiero hablar de los 3 elementos principales y no me va a alcanzar el tiempo porque ese es un tema grandísimo. De hecho, yo podría hablar por 2 horas, solamente 2 horas acerca de serenidad, solamente 2 horas acerca de valor y solamente 2 horas acerca de sabiduría, pero bueno, vamos a tratar de comprimir todo y dar el mensaje de la mejor manera posible de qué se trata esto. ¿Usted conoce esa oración, Juan Andrés? Sí. ¿Usted la reza o la ora o la dice? No. No. ¿Pero la practica? Bueno, de lo que habla la oración es parte de cómo yo vivo mi vida, sí. Exactamente. Y ahí está la diferencia. La diferencia está de que muchas veces adquirimos cierto conocimiento y se nos queda aquí en la cabeza, como un Padre Nuestro, como un Ave María, como el código legal, el código penal. Se nos quedan cosas aquí, pero una cosa es que estén aquí y otra cosa es que pasen, digo yo, a través del filtro que es la garganta para mí, porque como yo batallo con ciertas situaciones de salud mental, pues tengo que llorar y a veces aquí se queda trabado, ¿no? Aquí no pasa de aquí del cuello, del pescuezo, y es la emoción. Pero una vez que pasa del cerebro a través del pescuezo, del cuello, y le cae uno aquí en el corazón, o como dice Juan Andrés, que traemos el alma aquí en medio, ahí sí ya uno se pone bien chido y ya empieza a vivir diferente. ¿Qué es la oración de la serenidad? Le voy a decir más o menos a grandes rasgos que existió un teólogo protestante. Teólogo es una persona que se dedica a estudiar religión. Un teólogo que se llamó Reinhold Niebuhr. No sé si lo estoy pronunciando bien. El Reinhold, pero el apellido es Niebuhr. Este señor, este teólogo, por muchos años se pensó que él era el que inventó o el que escribió la oración de la serenidad. Hay cierta controversia que él leyó un libro por ahí de los años 30 y que entendió el concepto y lo hizo y arregló la oración de la serenidad como la conocemos hoy. No es importante. Para mí no es importante. Para mí lo que es importante
es lo que dice la oración de la serenidad. Y digo, no se necesita ser religioso para entender lo que dice. De hecho, usted le puede quitar la palabra a Dios y le puede poner, no sé, mente, sol, lo que le quiera poner. Digamos, sin la palabra Dios, nada más diría, concédeme, o que se me otorgue, que el universo me otorgue serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Bueno, esos verbos, ¿no? No son verbos, pero esas cualidades que el ser humano debe de tener, como dice Juan Andrés, él no dice la oración, yo sí la digo todos los días, mentalmente la digo, constantemente la digo, especialmente cuando estoy en problemas de discernir, en otras palabras, de entender lo que está pasando, me tengo que preguntar, ¿esto que está pasando lo puedo controlar? ¿Esto que está pasando está dentro de mi poder cambiarlo o no lo puedo cambiar? Porque esa es la base esencial de la oración. Y le voy a decir oración para que todo el mundo entienda. Entonces, ¿qué significa la oración de la serenidad? ¿Qué significan esas palabras? Es la oración de la serenidad porque la gente que vive en problemas, que creció en problemas, los alcohólicos anónimos utilizan esta oración. Es una de las primeras cosas que aprenden cuando uno empieza a militar en los alcohólicos anónimos. Al-Anon, Coda, casi todos, o de hecho todos las agrupaciones de ayuda mutua que se adhieren a los 12 pasos, una variación de los 12 pasos, utilizan la oración de la serenidad. En otras ocasiones podremos decir que el paso 1, 2 y 3, no se los voy a decir, pero el 1, 2 y 3 de esos 12 pasos es exactamente esto que la oración condensa. Juan Andrés, ¿qué es serenidad? Para usted, ¿qué es serenidad? Serenidad es tener paz interna. Sí, tener una calma. Sí, tener paz interna. ¿Y cómo se logra la paz interna, Juan Andrés? Cuando uno viene en una familia caótica, viene de gritos y de chantajes y de alcohol y de golpes y de falta de amor de los padres y de falta de comprensión de los hermanos y todas esas cosas que son horribles, ¿no? Ahora yo me río, pero sí, cuando uno está metido en ese desmadre, sí, todo es horrible. ¿Cómo llega uno a ese entendimiento, Juan Andrés? Bueno, tienes que enfrentar tus monstruos, número uno, porque si tú no tratas de, y no quiero usar la palabra controlar, pero no tratas de manejar las cosas que te estorban en la vida y tenerlas en un lugar donde no te afligen, no te hacen daño, nunca vas a llegar a la serenidad y puede ser una serie de cosas que han pasado en tu vida y tú al principio tienes que dedicarte a las más caóticas, las más feas, las más grandes. Por ejemplo, para mí la más grande fue cuando a los 13 años de edad, sin conocer a ninguna otra persona que me haya criado a mí, que mi abuela, me arrancan de sus brazos, me traen a los Estados Unidos y me meten en una escuela militar. Cuando yo estaba acostumbrado a salir al patio de atrás y desaparecerme en el monte con mi perro y un machete y como Tarzán lanzarme. Sí, me agarraba de las ramas de los árboles y todo. Digo, viví una vida muy, muy simpática de niño y todo de repente me meten a una escuela militar donde no tengo familia, donde no tengo mi abuela, donde no me están haciendo la comida. Fue un cambio tan drástico, tan caótico, tan horrible, tan feo, llorando todas las noches solito, que una de las primeras cosas que yo hice es cómo lidio con esto, porque esto me va a comer el resto de la vida. Si yo no trato de buscar manera de cómo yo tengo que aceptar esta nueva realidad en mi vida y llegar a tener algo de tranquilidad,
no serenidad, algo de tranquilidad, nunca voy a llegar a tener ninguna serenidad. Y es una batalla porque cuando acabas tú psicológicamente de entender lo que pasó, de aceptar lo que pasó, de entender que ese cambio, tú ahora tienes que aprender cómo lidiar, cómo cambió tu vida y tú tienes ahora que buscar, no llorando de lo que perdiste, sino descubriendo cómo abrir caminos para lograr lo que tú perdiste en esta nueva etapa de tu vida. Y ahí está el problema, porque todos queremos regresar a lo que era y llorar y quejarnos de lo que perdimos en vez de enfocarnos en lo que tenemos que hacer en nuestra nueva realidad. Y eso es algo que uno va a tener que enfrentar toda la vida. Pero para llegar a la serenidad, los más grandes eventos como ese que nos ha pasado a todos, tenemos nosotros que llegar a y tenemos que tener la responsabilidad. No podemos echarle la culpa a otro. ¿De qué me servía a mí decir por qué mi abuela permitió que mi mamá me llevara a los Estados Unidos, me metiera en una escuela militar? Mi mamá, ¿por qué me...? Eso no llega al caso. Digo, no resuelve nada. Yo no tengo control de ellos. Ellos hacen lo que les dieron su gana. Me puedo quejar, pero ahí lo dejé. ¿Cómo lo manejo yo? Esta nueva realidad lo tengo que manejar yo y yo tengo que llegar a un momento de mi vida donde yo tengo algo de control. Uh, Eso es lo que uno tiene que hacer, enfrentar la situación, buscar una manera de que uno puede vivir en esa nueva realidad con algo de calma. Francisco, y tú lo sabes que es durísimo, durísimo. Sí, es exactamente eso, la serenidad. Y bueno, se le dice de serenidad, pero yo desde mi punto de vista, serenidad es como más elevado, estoy de acuerdo. Con que haya paz, hay veces que con que haya paz, o con que haya silencio, con que se me deje trabajar, con que se me deje dormir, con que se me deje hacer lo que tengo que hacer, ya es suficiente, ¿no? Ya es ganancia. Pero usted dijo algo muy esencial, Juan Andrés. Habló del control otra vez. Y acabamos de hacer un programa no hace mucho hablando del control. Y está bien, esta oración de la serenidad está bien ligada a ese concepto del control. Y por eso es que la primera parte de la oración dice que se pide, ¿no? O se le pide a un poder superior, se le pide a un Dios, se le pide a algo externo, o interno también. O sea, yo también puedo decir, pues le estoy pidiendo a mi propia fuerza interna que me dé la serenidad para aceptar. Y ahí está la clave. Aceptar que no se puede cambiar. Cuando uno acepta que hay cosas que uno no puede cambiar, ahí es donde uno ya empieza a sanar. Porque de eso se trata la oración de la serenidad. La oración de la serenidad es para mí uno de los primeros pasos que uno tiene que entender y saber, y pasarlo de aquí, de la memorización, a través de la garganta, que chille, que llore, que patalee, que tenga ese peso aquí, pero una vez que le transmite de aquí y le llega al corazón y le llega al alma, ya lo hace parte de usted. ¿Qué es lo que yo no puedo cambiar? Yo no puedo cambiar el hecho de que mi papá es alcohólico. Yo no puedo cambiar el pasado. Yo no puedo cambiar absolutamente nada. Yo no puedo cambiar. Fíjese que en el 2018, antes de que estaba en mi último año de servicio activo en el ejército, yo estaba en el estado de Colorado, aquí en Estados Unidos, y un automovilista ebrio, alcohólico, le pegó al carro que yo iba manejando. Veníamos 4 personas en ese carro. Me pegó a 110 millas por hora. No sé cuántos en kilómetros, pero 110 millas por hora es mucho. Y a esa velocidad, el carro dio algunas vueltas, no nos volcamos, pero sí spin, y dio vueltas en su propio eje. Y afortunadamente salimos vivos. En ese momento yo no estaba pensando en oración de serenidad ni nada. Estaba reaccionando a la situación, y como yo manejo motocicleta, eso me ayudó, pero eso es otra cosa aparte. Yo no puedo cambiar el hecho de que ese borracho le pegó al carro, ¿no? Incluso después del impacto, y cuando ya finalmente pude detener el vehículo,
me tomé unos segundos para entender dónde estoy. Digo, yo he estado en la guerra en situaciones peligrosas y ese entrenamiento que tengo también me ayudó, porque lo primero que tengo que saber es que no estoy en la mitad del tráfico, porque si abro la puerta va a venir un segundo impacto. Algo más va a pasar, porque estamos hablando de velocidades altísimas en la carretera. Estás en shock. Sí, pero entonces me tengo que recuperar. Sí. Me toman unos segundos y ya veo que estoy en un lugar seguro y ya finalmente abro la puerta y entonces empiezo a hacer la segunda parte. Y estoy utilizando este ejemplo para explicar cómo trabajo serenamente. Dejé que y es un caso extremo, dejé que el carro girara y cuando ya me ubiqué, volteé el volante del carro y nos pudimos parar en una barra de contingencia y paró el carro. Esa fue la serenidad. Yo no podía controlar las leyes de la física. Una vez que ya paró el carro, entonces, ¿qué es lo que puedo cambiar? Ya sé que no estoy en medio del tráfico, pero todavía estamos en peligro. ¿Cuánta gente hay herida en el carro? Porque éramos 4 de nosotros. Estoy herido yo mismo, estoy sangrando. O sea, tenía un golpe en la cabeza por las airbags, por las bolsas de aire. Ya no tenía los lentes porque utilizo lentes para manejar. Bueno, ¿qué es lo que puedo cambiar? Puedo cambiar mi situación. Voy a sacar a mis compañeros que están en shock. Están peor que yo, porque yo iba manejando y yo tengo la responsabilidad. Ellos no entendieron nada que pasó, nosotros no entendimos nada que pasó. Fue una explosión, todo se puso blanco, todo se puso bien lento, increíblemente lento. Si se tuvo que detener el tiempo, mi mente absorbió toda la información y detuvo el tiempo. Y la gente que ha pasado por una experiencia así lo entiende. Es una experiencia de peligro, se detiene el tiempo y uno dice, bueno, estoy viendo una película. Ahí está mi compañero, ahí está mi otro compañero, aquí está otro. Yo siento aquí que está agarrando el asiento y haga de cuenta una película. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Ahora lo que yo puedo cambiar es la situación dentro del vehículo. Empiezo a sacarlos a ellos, a uno por uno. Uno de ellos corre al tráfico porque está desorientado. Entonces yo lo tuve que abrazar, lo tuve que agarrar, le dije, no, tú te quedas aquí y aquí te quedas pegado al carro, alejado del tráfico. Ya salió otro de los compañeros, le digo, no lo dejes que se mueva, está en shock. Y el otro ya salió también por su cuenta y ya con el teléfono en la mano empezó a llamarle a nuestro equipo de apoyo, ya nos fueron a rescatar al 911 y todo pasó. La serenidad para reconocer que yo no puedo cambiar que el carro está moviéndose, para reconocer que yo no puedo cambiar al borracho que está tomando, para reconocer que yo no puedo cambiar el gobierno que existe en este país, yo solo no, pero votando, teniendo el valor de levantarse e ir a votar, eso me corresponde, esa es la capacidad, eso es lo que a mí me corresponde y eso es lo que yo puedo hacer, y dejar las riendas. Digo, acabamos de pasar por una situación terrible aquí en los Estados Unidos con la casi reelección del Donald Trump. Yo no me iba a poner a llorar porque se reeligió. O sea, se iban a poner las cosas difíciles, pero no me correspondía. Yo hice lo que me correspondía. El valor fue de ir y votar. Y finalmente lo más difícil, Juan Andrés, y aquí sí necesito que usted me apoye porque usted tiene mucha sabiduría con respecto a la vida de lo que ha vivido. Lo más difícil es reconocer qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. ¿Cómo se llega a esa sabiduría para reconocer la diferencia? Bueno, tú no puedes cambiar nada de lo que la vida te trae. Eso es número uno. Tienes que entender que en el mundo que vives te están pasando dos cosas simultáneamente. Las acciones que tú tomas con las decisiones que tú has decidido, las cosas que tú haces y las cosas a tu alrededor que tú no tienes ningún control. El viento está soplando, tú no tienes ningún control de eso. El sol está calentándote, tú no tienes ningún control de eso. Tu vecino está manejando un carro, tú no tienes ningún control de eso. El zacate está creciendo, tú no has hecho nada para que ese zacate crezca. El mundo sigue, el mundo crece, los árboles siguen,
los pájaros vuelan, tú no tienes ningún control. Tú controlas, si mucho, 1/10% de lo que a ti te toca en la vida. Una pequeñez, una tontería, ¿no? El resto pasa porque es lo que es, porque es la existencia en este mundo. Y tú tienes que aprender a convivir con eso. Si tú peleas eso, no vas a llegar a nada. No, no, es imposible, no puedes. No puedes. Tú tienes que acoplarte al mundo en que vives. Eso es aparte de la situación personal que tienes en la casa, que tienes problemas con tus hijos, pero tampoco tienes control sobre ellos. Es complicada la situación. Mira, yo te voy a contestar de esta manera. Es tan complicada que si tú lo agarras en pedacitos, te vas a volver loco. Porque es un rompecabezas con unos pedacitos tan chiquitos que vas a necesitar una lupa para encontrar qué va a dónde y te va a tomar toda una vida armarlo. Yo hace muchos años, hace como 45, 50 años, me senté con una amiga, era una amiga, una señora espiritual. No era católica, no era muy religiosa, pero era muy espiritual la señora. Nos llevábamos muy bien, como amigos. Ella era, quién sabe, unos 10, 15, 20 años mayor que yo. Y en una plática un día me dijo, ¿sabes una cosa? Para de rezar. Y yo me le quedé mirando, ¿no? Digo, ¿por qué me dices eso? Me dice, mira, el rezo son palabras, no son tuyas. Alguien las escribió y tú nada más la vas a repetir, pero tú ni entiendes qué era el propósito de esas palabras cuando la persona que lo escribió, qué era el propósito de eso. Tú nada más andas repitiendo palabras vacías. Y ¿sabes qué? Lo haces creyendo que te va a ayudar en la vida y hasta cierto punto, pues quién sabe te ayude porque memorizas algo repetitivo, pero no porque te va a ayudar. Yo, dice, creo que tú tienes que, y hay personas que llaman esto orar, tú tienes que hablar con Dios. Tú tienes que comunicarte con el Señor. Y ante todo, cuando acabas de hablar con Él, ponte su manto de luz. Y yo me le quedé mirando el manto de luz. Bueno, de curiosidad, yo empecé a hacer eso. Poco a poco, no dejé del todo, pero empecé a mezclar las conversaciones con Dios con los rezos católicos que ya había aprendido desde un niño, ya estaba indoctrinado, memorizado, ¿no? Y a través de un periodo de como 4 o 5 años fue eliminando rezos, eliminando rezos, eliminando rezos y hablando más con Dios. Pero lo más interesante de todo esto, y lo más poderoso que me dijo esa señora, fue que cada vez que platicara con el Señor, que me pusiera el manto de luz. Un día, en ese entonces estaba soltero, y estaba saliendo con una americana. Y un día llegamos a la casa, estaba una babysitter cuidando, ella se había divorciado, tenía un niño de como 7, 8 años de edad. Uh, y el niño estaba ya dormido. Y la babysitter se fue, nos sentamos, me trajo un café, empezamos a platicar, ella entró a la recámara a ver que el niño estaba bien y salió de la recámara espantada. Digo, con los ojos grandes, parecían platos, y me dice, algo está pasando con mi hijo. Pues digo, ¿por qué? Dice, los ojos se le han volteado, nada más se le ve el blanco y se está moviendo en la cama, pero está dormido. Entonces yo me levanté y fui y me senté al lado de la cama y el niño se miraba que estaba pasando por una situación bastante incómoda. Y ya yo me había impuesto a pedirle a Dios que
que me ah, envolviera en su manto de luz. Y en ese momento yo le dije al Señor, Señor, por favor ayúdeme. Por favor envuelva a este niño, a mi amiga y a mí en su manto de luz y ayúdenos a salirnos de esta situación. Ella tenía un perrito salchicha, de esos delgaditos, chiquitos, flacos. El minuto que yo dije esas palabras, ya se me están parando los pelos. Empezó el perro al pie de la cama a ladrar y a mirar al niño, ¿ok? Y todo de repente, siguiendo la pared hacia la puerta, y se escuchó como un viento. Y el perro corrió atrás de eso, ¿ok? Y se metió en la siguiente recámara. El perro ahora enfrente del closet. Ladre y ladre y ladre, pero no paraba, no paraba. El niño todo de repente despertó y estaba normal. Pero el perro no paraba. Entré yo a ese cuarto asustado porque era la primera vez que yo miraba el poder de esas palabras que esta señora me dio. Dije, Dios mío, yo he estado hablando cosas que ni entiendo. Me paro ahí enfrente de ese closet, abro la puerta de atrás de la casa, porque el closet estaba como unos 5 pies de la puerta de atrás. Abro la puerta del closet, pero sudando y listo para ir al baño cualquier momento. Cuidado que ni llegaba, porque ahí mismo, ¿no? No creas que era muy macho y que me vale, que no, yo estaba, pero que me moría. Y repetí eso de regreso, con la orden esta vez, ¿ok? Que se saliera por la puerta y salió el viento. Y se escuchó el viento, ahora sí enfrente de mí, y yo estoy sintiendo esta energía pasar como un viento, como que si me soplaran. Y salió por la puerta de atrás y el perro salió al patio de atrás. Ladre, 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 ladre. Duró como media hora para calmarse y entrar de regreso a la casa y cerramos la puerta y yo quedé completamente sin energías. Yo no podía ni caminar. No podía tomar café, no podía nada. Yo que me senté en el couch y quedé tirado, ¿ok? Y me tomó como hora y media, 2 horas, nada más pararme para ir a mi carro porque no me quedaron ganas ni de darle un besito a mi novia. De lo que nunca pasé. Regresó, todavía lo está esperando. No, sí, fíjate que yo duré con ella, eso fue al principio cuando nos conocimos. Yo duré con ella 25 años de novios. Oh, wow. Nunca nos casamos. Ya. Yeah. Americana, güera. Muy simpática la mujer, pero yo sabía que la cultura era muy diferente y yo me sentía mucho más a gusto con mi gente latina, mujeres latinas. Pero anyway, para regresar a lo que te estaba diciendo, ahí fue cuando yo entendí el poder de orar, el poder que existe en este mundo. Existe una fuerza mucho más grande de lo que los payasos andan hablando por ahí, que creen que pueden mover el mundo con un dedo, como que si toda la creación del universo que ha pasado pasó porque ellos nacieron el 12 de diciembre del año de no sé qué y ahora saben todo. El mundo es muy complicado, extremadamente complicado, y por eso yo entiendo a las personas que siguen religiones. Lo malo con la religión que son estructuras que te ayudan a entender ese paso y tratar de conectarte con esa realidad, pero cuánta gente lo logran en una vida es muy poco. Yo lo he logrado, soy católico, pero te voy a decir una cosa, yo no rezo los rezos católicos. Yo hablo con Dios. Y otra cosa, yo trabajé en la diócesis y una de las cosas que les molestaba a ellos muchos, porque me sentaba a hablar con obispos y sacerdotes y monaguillos, y me sentaba a hablar con ellos. Y me decían, ¿y dónde está Dios? Le digo, yo lo traigo aquí.
Y se me quedaban espantados, porque supuestamente Dios nada más está en el edificio donde yo voy los domingos a oír misa, porque yo tengo que tener a esa persona que da la misa y me ponga un pan en la boca para creer que Dios está conmigo. Si Él no me pone esa hostia, Dios no ha entrado a mi cuerpo, pero Dios ha estado conmigo. Y entonces eso era una discusión, y estuve ahí varios años, una discusión que al mediodía se formaban unas discusiones del Carástoles. La vida es mucho más complicada de lo que uno se imagina, pero sabes una cosa, cuando tú te conectas espiritualmente, y ahora regreso a tu tema, la razón que yo empecé a sentir una paz y una tranquilidad en mi vida es que yo sabía que al ponerme la manta de la luz todos los días y pedirle a Dios que me protegiera, no tenía yo que preocuparme de todas las pequeñeces en la vida. Todas las cositas que yo nada más tenía que preocuparme de caminar, comer y pensar qué iba a hacer. Pero cualquier cosa de la vida, no lo que yo estoy creando, lo que la vida me está trayendo y poniendo en mi camino, por bien o por mal, que yo no tenía que preocuparme porque el Señor estaba conmigo. Eso es tan poderoso, Francisco, que es difícil no tener paz. Es difícil no tener tranquilidad, serenidad en la vida si tú llegas a ese momento en que tú tienes algo tan poderoso que te hace sentir tan bonito. Y yo, esa conversación con esa señora nunca se me olvidó, más nunca la vi, tuvimos comunicación como por 2, 3 años, ella desapareció de mi vida, yo seguí mi camino, pero hay angelitos que llegan, hay 3 clases de ángeles en la vida. Y cuando digo ángeles no estoy hablando de los de las alitas. Con alitas. Como alitas. Hay personas que vienen a darte un mensaje del momento que te va a ayudar. Hay personas que vienen a darte un mensaje de una temporada de tu vida y cuando lo logran se van. Y hay personas que te traen un mensaje que dura toda una vida y se quedan contigo. Hay 3 clases de contactos en tu vida. Yo los llamo ángeles, no son seres humanos que cruzan tu camino. Y a veces ellos entran en tu camino y te entregan tu mensaje y tú dices, no, pues este es un loco, yo ni lo conozco, y no pones atención a lo que te está diciendo. ¿Ok? Uh-huh. Siempre van a llegar 3 tipos de personas en tu vida a traerte algo que tú necesitas entender. ¿Ok? El que te lo trae porque lo necesitas escuchar al momento, el que te lo trae y necesitas considerarlo por una temporada, y el que te lo trae porque tienes que vivir con esa persona el resto de tu vida. En comunicación. Cuando tú ya entiendes eso, trae una serenidad estupenda en la vida, y ahí es donde yo vivo, Francisco. Ese es el espacio en que yo existo. Ya. Muy interesante, oiga. Yo estoy de acuerdo con usted, la oración. Yo no oro porque yo no tengo una religión. Yo medito, y esa es mi conexión con un Dios que para mí es difícil de definir. Pero ya para concluir esa tercera parte y última parte de la oración de la serenidad es lo más difícil. Y como dijo Juan Andrés, la única manera que uno puede ayudarse a sí mismo es a base de práctica. Yo hago bromas porque a mí me invitan a hablar, a compartir este tipo de temas constantemente, y yo digo, pues me llevaron 52 años a joderme de la manera como estoy, y yo pienso que no voy a vivir otros 52, o sea, tendría 104 años para que más o menos me vaya nivelando. Pero bueno, algún otro día vamos a hablar de lo que significa vivir el hoy y solo por hoy. Pero ahí le vamos a dejar con la oración de la serenidad, y espero que no se haya espantado mucho con lo que dijo Juan Andrés. No, y no es para... yo me espanté porque lo viví, pero verdaderamente es un cuento real, algo que pasó en mi vida, que comparto,
Porque Sí, cuidado que hay personas que han pasado por esa experiencia y le corren a la experiencia en vez de aprender ujú, del sí. momento. Hay que enfrentarlo y aprender. Pero las gentes espirituales no tienen que preocuparse por eso. Al final de cuentas, como dice usted, si tiene la conexión y si está haciendo lo que debe de hacer, y si está escuchando esos ángeles, que dice usted que son personas, yo también lo creo. Yo no los llamo ángeles, pero sí estoy de acuerdo que hay gente que ha venido a través de mi vida. Ujú. Y ahí le va otra cosa. A lo mejor hablamos de esto para otra ocasión, hablemos de los ángeles. Yo pienso que en alguna ocasión yo he sido el ángel para alguien más también. Oh, sí, claro que sí. Ya, yeah. Sí. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar con la espiritualidad. No se olvide de suscribirse. Ya se viene Navidad. Queremos que nos regale, ahora sí que descaradamente, como mis hijos me decían. Descaradamente me decía mi hija, yo quiero una Barbie, y los hijos decían, los varones decían, yo quiero un carro de control remoto. Yo descaradamente le voy a decir, yo quiero 1000 suscriptores para Navidad. Quiero, quiero bajarme con mis pijamas allí donde está el árbol de Navidad y ver que ahí está una cajita con mis 1000 suscriptores para Radio Labio. No se olvide de suscribirse, pasar la voz. Esto se llama Hablando a Calzón Quitado, con Francisco Maldonado, servidor, y con el señor Juan Andrés de Jacet. Ya regresamos.